Hoy hablaremos un poco sobre volúmenes y redes en Docker. Te voy a enseñar pues qué tipos de redes y volúmenes podemos tener y pues cómo utilizarlas en nuestros contenedores. Así que nada, sin más preámbulo, mi nombre es Pedro Plasencia y esto es Programación en Español. Vamos a por ello. Comencemos primero con los volúmenes. Los volúmenes aportan una forma de persistir archivos más allá de lo que es el ciclo de vida de un contenedor de Docker. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, podemos crear archivos o manipular archivos dentro del contenedor, pero si eliminamos el contenedor, pues obviamente estos archivos también se van. Los volúmenes en este caso nos ayudan a que esos archivos, si nos interesa, pues lo persistamos en el sistema de archivos del host. Bien, así que si eliminamos el contenedor, pues no le pasa nada a los archivos. Podemos conectar otro contenedor nuevo a ese mismo volumen y tendríamos de nuevo los archivos allí intactos, ¿sí? E incluso podemos compartir archivos entre contenedores a través de la conexión a un mismo volumen, ¿vale? Entonces, tenemos varios tipos de volúmenes que podemos crear. Por ejemplo, vamos a ver este pequeño gráfico. Aquí tenemos pues el host, que sería nuestra máquina, ¿sí? Aquí tendríamos un contenedor y podemos tener un volumen, un byte mount o un TMPFS mount. Bien, ¿cuál es la diferencia entre los tres? Lo más común y lo más aconsejable, sí, es utilizar volúmenes, ¿sí? Estos volúmenes son independientes, en este caso, del host, ¿vale? O del sistema de archivos del host y se gestionan a través de lo que es el directorio donde pues trabaja Docker o donde se instala Docker, ¿sí? Es decir, todo lo que es la parte del sistema de archivos donde se persisten los archivos de este volumen lo gestiona automáticamente Docker, ¿vale? Entonces es la opción, pues obviamente, preferible. El bind mount, en este caso, lo que hace es montar un directorio del sistema de archivos del host, por lo tanto aquí sí que hay cierta dependencia entre lo que es el sistema de archivos del host y pues lo que vamos a montar, ¿vale? Y lo que hace es montarlo en el contenedor para que sea visible, para que sea accesible desde el contenedor. Y por último tendríamos el TMPFS mount, que en este caso sirve para gestionar archivos en memoria, es decir, estos no se persisten en el sistema de archivos del host, ¿vale? Y sirven, por ejemplo, para cuando queremos, qué sé yo, tener algún archivo temporal, alguna cuestión que estemos procesando, pues algún archivo de escritura y lectura temporal, y que cuando el contenedor pues se elimine, obviamente ese archivo y todo lo que se gestiona a nivel de memoria acerca de ese archivo también se elimine. ¿Bien? Y esto funciona solamente en Linux, ¿vale? Así que ojo con eso. Por lo tanto, el día de hoy vamos a utilizar la parte de volúmenes y vamos a ver cómo podemos gestionar volúmenes con nuestros contenedores, cómo conectarlos y cómo, pues obviamente, persistir data a través de volúmenes. Para ello tenemos varios comandos de Docker, o mejor dicho, tenemos opciones de Docker para cuando queremos levantar un contenedor. También tenemos comandos específicos para gestionar los volúmenes, que ya vamos a ver. En este caso, para poder asignar volúmenes a un contenedor, por ejemplo, tenemos dos comandos, o mejor dicho, dos flags. ¿Sí? "-v" o "-volume" es lo mismo, y "mount". La diferencia es que "-volume" o "-v" es una especie de shortcut, ¿vale? Que recibe algo tal que así: el nombre, la ruta de donde vamos a montar el volumen y las opciones adicionales que queramos definir. Bien, y estas tres cosas separadas a través de dos puntos. En cambio, el mount es algo un poco más específico y también más verboso. En este caso recibe ciertos parámetros, ¿vale? O ciertos flags, uno por uno de forma separada. Por ejemplo, el tipo, ¿sí?, de volumen, en este caso ya los vimos, podría ser un TMPFS, un bind mount o un volumen, ¿sí? El source, que en este caso indicaría el nombre del volumen, ¿sí? El destination, que también, por cierto, el source lo podemos indicar con src o source, el destination con destination, dst o target, da igual. Y esto recibe la ruta, bien, donde queremos montar el volumen, ¿sí?, en el file system. Luego tendremos una opción read only o RO, ¿sí?, la podemos usar en ambas inclusive. Por ejemplo, esto iría aquí en opciones en el caso de volume. Y por último tenemos volume opt, que en este caso sería para opciones adicionales del driver del volumen, ¿sí? Y cada una de estas opciones las podemos definir en un listado de pares de llave y valor, o de clave valor, bien, separados por un símbolo de igualdad. Teniendo esto en cuenta, vamos a verlo un poco más a nivel práctico. Vale, para empezar siempre hay que asegurarnos de que el Docker desktop en este caso se esté ejecutando, o por lo menos el daemon de Docker, para que podamos ejecutar los comandos. Y desde aquí estoy en la terminal de Ubuntu. Vamos a ver si no nos da el mismo problema del vídeo anterior con Git Bash, que bueno, al final no es un problema, pero vamos a resolver, pero ya está. Vamos a ver. Tenemos aquí Docker PS, no tenemos ningún contenedor por aquí ejecutándose, bien. Y pues para gestionar los volúmenes tenemos varios comandos. Por ejemplo,
docker volume ls, sí, aquí lista los volúmenes que tengamos, en este caso no tenemos ninguno. Tenemos luego docker volume create, sí, y esto pues le sigue el nombre del volumen que queramos crear, por ejemplo mi volumen. Sí, y si hacemos de nuevo un ls, tendríamos aquí nuestro volumen creado con el driver local, que es el driver por defecto. Si hacemos un docker volume inspect de mi volumen, tendremos aquí todo lo que es la información en formato JSON de pues, el volumen que estamos inspeccionando justamente. ¿Sí? Y para eliminar el volumen, tenemos docker volume remove o rm. Sí, en este caso mi volumen. Y ya está. ¿Sí? Si hacemos un docker volume ls de nuevo, ya no está el volumen. Ahora, podemos crear un volumen y luego asociar un contenedor para que se conecte a ese volumen, o podemos de una vez crear el contenedor, levantarlo y pues indicarle un volumen. Si el volumen no existe, pues se crea, lo crea Docker automáticamente, ¿sí? Entonces podremos hacer aquí Docker images. Tenemos una de Ubuntu 20.04, podemos usar esa misma. ¿Vale? Podemos hacer un docker run -it, ¿vale? Vamos a ponerle aquí un nombre, Ubuntu 1, ¿sí? Y le vamos a pasar el volume, ¿sí? El nombre del volumen, Ubuntu 1 data, por ejemplo. El directorio dentro del contenedor al que queremos asociar el volumen, en este caso voy a almacenar todo lo que sea, todo lo que esté en home, en el volumen Ubuntu 1 data. Y seguido del nombre de la imagen, que sería Ubuntu 20.04. Bien. Si vamos aquí entonces a Home, aquí pues no hay nada, pero podemos crear un archivo, por ejemplo, prueba.txt. Y vamos a escribir ¿sí? Un mensaje hola Ubuntu 1 o un texto hola Ubuntu 1 en el archivo prueba.txt. Aquí lo tenemos, ¿sí? ¿Y qué podemos hacer con esto? Bueno, si yo elimino el contenedor pero levanto otro conectado al mismo volumen, deberíamos de tener el mismo archivo, bien, con el mismo contenido, ¿vale? Vamos a salirnos de aquí. Sí, aquí el contenedor está, ¿dónde está? Aquí está, sí, que hemos detenido el contenedor, pero sigue existiendo. Voy a eliminarlo completamente. En este caso, docker. Ups. Sí. Hacemos un "-a", ya no está el contenedor. Y si levantamos otro contenedor, en este caso llamado Ubuntu 2. Bueno, vamos a verificar primero que tengamos un docker volume ls. Sí, y aquí seguimos teniendo el volumen que habíamos creado antes. Y aquí podemos levantar un contenedor Ubuntu 2, ¿sí? Conectado al mismo volumen Ubuntu 1. Bien. Y si vamos aquí a Home, tenemos aquí el prueba.txt y si hacemos un cat sobre ese prueba.txt tendremos ahí el archivo, ¿sí? Entonces esto es súper útil porque no solamente podemos gestionarlo de esta forma, es decir, teniendo archivos compartidos entre contenedores, etcétera, sino que podemos utilizar los volúmenes para almacenar también nuestras aplicaciones y eso nos ahorra, pues en este caso, una capa en lo que es la construcción de una imagen, evitando pues tener que copiar lo que es el código de la aplicación, por ejemplo, al contenedor a través de la imagen, del Dockerfile, sino que mantenemos el código de la aplicación en un volumen. Así pues, no importa si el contenedor va o viene, o si eliminamos el contenedor, si tenemos contenedores compartidos, lo que sea, si el código de la aplicación está en un volumen, pues se persiste en el sistema de archivos de la máquina, ¿sí? Y así pues podemos levantar cuantos contenedores queramos teniendo el código allí actualizado, ¿vale? Y nos ahorramos, por supuesto, el hecho de tener que copiarlo en el Dockerfile y por lo tanto nuestra imagen será mucho más ligera, cosa que pues es buena práctica mantenerlo lo más ligero posible a nivel de construcción de imagen y de contexto de construcción. Indaguemos ahora un poco sobre las redes, ¿sí?
Cuando nosotros estamos trabajando con contenedores de Docker, sí, también podemos indicar la forma en que estos contenedores se comunican entre sí. Obviamente, si tenemos una aplicación, supongamos, distribuida entre frontend y backend en dos contenedores distintos, necesitamos que esos contenedores se vean entre sí para que, por ejemplo, la aplicación de frontend pueda hacer peticiones HTTP a la aplicación de backend que está en otro contenedor totalmente distinto, ¿sí? Esta manera de comunicarse, pues, justamente es una red gestionada o que puede ser gestionada por justamente el mismo Docker, ¿sí? Y para ello tenemos distintos drivers de redes o distintos tipos de redes que podemos utilizar a través de Docker. Por ejemplo, el tipo de red por defecto que se crea en cualquier contenedor que levantemos y que también podemos gestionarlo, es decir, creando redes propias, ¿vale? Con nombres propios, etcétera, es el tipo bridge, ¿sí? Esto nos proporciona justamente eso, un puente de comunicación entre los distintos contenedores que estemos gestionando. Luego, ojo, estas redes están aisladas de lo que es el host. Por eso es que, por ejemplo, en la práctica del vídeo anterior teníamos que exponer a través del flag "-p" o "-publish", ¿vale? "-publish", perdón, un puerto, ¿sí? Que quisiéramos que el host viera de nuestro contenedor. ¿Por qué? Porque sí, tenemos la red dentro del contenedor, pero si queremos que el host vea o llegue a puertos que expone ese contenedor, pues tenemos que justamente publicar esos puertos, ¿sí? Y el contenedor o cada contenedor tiene su propia IP y todo lo demás, ¿vale? Si gestionamos o creamos una red host, lo que hacemos es quitar este aislamiento, ¿no?, de red, y aquí en este caso el contenedor no tendrá su propia IP, sino que pues compartirá todo lo que es el namespace de la red con el host. Es decir, que podríamos llegar directamente, si exponemos el contenedor el puerto 80, pues llegaríamos a lo que sea que esté exponiendo el contenedor a través de la IP del host, ¿vale? Tenemos luego la overlay, que en este caso es para redes o para unir o comunicar distintos daemons de Docker, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos distintos hosts con Docker, pues creamos una red overlay para poder comunicarnos entre esos hosts. Luego, IPVLAN y MAC-VLAN, perdón. En este caso es para gestionar de una forma, o bueno, de la forma que queramos, pues cosas como, por ejemplo, la IP de cada contenedor, y si necesitamos que la comunicación o la visualización de estos contenedores pues vaya a través de pues direcciones MAC, direcciones físicas, ¿vale? Por ejemplo, si estamos mirando máquinas virtuales o lo que sea, pues lo podemos hacer con MAC-VLAN. Y por último tenemos la opción de None, que en este caso es inhabilitar ya directamente lo que es el networking del contenedor, ¿sí? Obviamente lo que más se usa, o lo más común que encontrarás, será el uso de bridge. Vamos a ver cómo se ve esto a nivel práctico. Si yo hago, por ejemplo, un Docker... vamos a ver qué contenedores tenemos por aquí. Tenemos el último contenedor que creamos ahora, que es el Ubuntu 2. Si hacemos un Docker inspect de Ubuntu 2, ¿vale? Fíjate que entre toda la información del contenedor, aquí en lo último tenemos un objeto networks, ¿sí? Que nos muestra las redes a las que está conectada, a las que está conectado el contenedor, ¿vale? En este caso tenemos una red bridge, que, como te digo, es la red por defecto. Aquí pues no hay ni nombre ni absolutamente nada. Tenemos un network ID y poco más, ¿sí? También tenemos comandos para gestionar las redes como tal. Por ejemplo, tenemos Docker Network ls. Bien. Tenemos aquí la red por defecto, tenemos una host y tenemos un none. En este caso han sido tipos de redes creadas a través de los contenedores, ¿sí? Podemos quitar redes con Docker Network remove, bien, seguido de, pues obviamente, el nombre de la red que queramos eliminar. Tenemos un Docker Network create para crear una nueva red y también tenemos, por ejemplo, connect y disconnect. Bien, para conectar o desconectar contenedores de una red o de otra. Y por supuesto también tenemos aquí el network inspect. Perdón, que en este caso podríamos inspeccionar, por ejemplo, bridge, ¿vale? Y aquí pues nos da toda la información de la red que estamos inspeccionando. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera crear una red para gestionar la comunicación entre mis contenedores, que esto se considera buena práctica, dicho sea de paso, porque justamente tenemos más control entre los contenedores que se ven entre sí, ¿vale? Y ojo, cabe destacar también que cuando nosotros levantamos un contenedor y lo conectamos a una red, ese contenedor va a ver todos los puertos, es decir, todos los puertos de cada contenedor se exponen a los otros contenedores de esa misma red. Así que no tenemos en este caso que publicar un puerto en caso de que lo que queramos sea que esos dos contenedores se vean, ¿vale? Todos los puertos están expuestos de forma interna. Ahora, hacia el host es otra cosa. Ahí sí tenemos que publicarlos, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, aquí podría crear una red con Docker Network Create
Vamos a ponerle Ubuntu Net. ¿Sí? Y si yo quiero levantar un contenedor, vamos a remover, por cierto, el contenedor Ubuntu 2. Y vamos a crear un contenedor por aquí. Docker run. En este caso lo voy a poner en detached. ¿Sí? El name será Ubuntu 1. El network al que lo vamos a conectar será pues justamente Ubuntu Net. Y esto va a partir de Ubuntu 20.04. Bien. Allí tendríamos Docker PS. Perdón. Vamos a hacer un Docker remove de Ubuntu 1. Se me ha pasado el modo interactivo, entonces esto pues simplemente levanta el contenedor y lo deja ahí. Vale, aquí podríamos ponerle... Es más, lo vamos a levantar de modo interactivo, no lo voy a dejar en detached. Lo voy a poner aquí y lo que voy a hacer será abrir otra terminal. Vale. Ok. Sí. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Aquí tenemos... Docker PS. Tenemos por aquí solamente ejecutándose el Ubuntu 1, que es el que tenemos aquí en la otra terminal. ¿Vale? Y aquí lo que voy a hacer será levantar la aplicación de Node con la imagen que creamos en el vídeo anterior, ¿vale? Que sería, por ejemplo, Docker Images sería Node App, se llama la imagen, ¿vale? Y voy a hacer lo siguiente, voy a hacer un docker run -detached para que eso quede ahí ejecutándose como servicio, ¿vale? Vamos a ponerle un name de Node, yo que sé, Node 1. Y aquí voy a indicarle que se conecte a Ubuntu Net, ¿sí? Para que estén los dos en la misma red. Y esto va a partir de Node App, ¿sí? Si hago un docker ps, ¿deberían estar los dos? Sí, en efecto, están los dos ejecutándose. Si hago un docker inspect de Node App, de Node 1, ¿sí? Aquí la IP sería 172.18.0.3. Ok, si yo hago por aquí algo como apt-get update y vamos a instalar apt-get install curl, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña prueba por aquí. Decimos que sí, ¿vale? Y aquí lo que vamos a hacer es un curl a la IP, ¿sí? Del contenedor, ¿vale? Del otro contenedor. En este caso, vamos a ver la IP de nuevo por aquí. 172.18.0.3. Y la aplicación de Node está en el puerto 3000 y esto debería respondernos hola mundo, ¿sí? Y aquí tenemos dos contenedores conectados a una misma red y aquí estamos haciendo una petición del contenedor de Ubuntu hacia el contenedor de nuestra aplicación de Node, ¿vale? Que está en el puerto 3000 de otro contenedor distinto. Y ambos están conectados a la misma red y de hecho podemos hacer por aquí, por ejemplo, un Docker inspect de Ubuntu Net, ¿sí? Y aquí te va a listar los contenedores que están conectados a esa red. En este caso son los contenedores Ubuntu 1 y Node 1 y pues además tendrás información sobre, por ejemplo, la dirección IP de cada uno de los contenedores dentro de esa red. Por cierto, también podrías hacer algo como esto. Curl Node 1, que es el nombre del contenedor, del otro contenedor, en el puerto 3000 y te responde Hello World. Y esto ha sido todo por este vídeo de volúmenes y redes en Docker. Si te ha gustado, deja tu like, deja tu comentario también en el vídeo, suscríbete al canal y será hasta el próximo. Desde aquí un gran saludo y como siempre que tengas buen código.